somos los doctores Maximiliano Pereira y Daniela Barranco. Estamos coordinando la mesa en conjunto de la Sociedad Uruguaya de Cardiología y la Sociedad Española de Cardiología. Esta mesa tratará de miocardiopatía dilatada. Bien, para esto repartimos la mesa en dos disertaciones al inicio. La doctora Marta Farrero, de España, nos va a hablar e insistir en cuándo tenemos que profundizar en el diagnóstico etiológico de estos pacientes que son no isquémicos. Y después el doctor Sergio Burgues nos va a hablar acerca de toda la imagenología que deberíamos realizar en estos pacientes y cómo utilizar todos los recursos que tenemos. Luego las doctoras Mariana Noria y Débora Acosta nos mostrarán dos casos clínicos que los discutiremos junto al panel de expertos nacionales e internacionales, junto al doctor González Fanatel, la doctora Valentina Borrodi, la doctora Jimena Reyes y el resto del panel de expertos. Todo esto va a ocurrir dentro del Congreso Uruguayo de Cardiología el día viernes 9 de mayo a partir de las 8:30 de la mañana. Están todos invitados, los esperamos. Los esperamos. Hola, buenos días. Bueno, bienvenidos al último día de Congreso. Es un placer estar esta mañana con ustedes junto al doctor Maxi Pereira y quien les habla, Daniela Barranco. Vamos a coordinar este simposio de la Sociedad Uruguaya de Cardiología y la Sociedad Española de Cardiología sobre miocardiopatía dilatada no isquémica y cómo mejorar el diagnóstico y pronóstico y tratamiento de nuestros pacientes. Contamos con invitados internacionales de la Sociedad Española de Cardiología. Vamos primeramente a tener una conferencia de la doctora Marta Farrero, luego una conferencia del doctor Sergio Burgues y luego discutiremos casos clínicos más interactivos para poder charlar y conversar entre todos. Gracias a todos por estar acá. Entonces, le pedimos primero a la doctora Marta Farrero. Ella es cardióloga de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante del Hospital Clínic de Barcelona y es profesora asociada de la Universitat de Barcelona. Es chair, además, del Grupo de Insuficiencia Cardíaca Avanzada de la International Society for Heart and Lung Transplantation. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, no, la verdad es que es un verdadero placer. Os he dicho a todos que estoy súper contenta de estar con vosotros y muy sorprendida de la calidad y la energía tan interesante que se percibe en las salas. Así que, bueno, gracias por tenerme. Os voy a hablar un poquito sobre la etiología específica de la dilatada. Hablaremos un pelín de lo que es la dilatada, de qué posibles etiologías debemos tener en cuenta. Hablaremos sobre por qué necesitamos distinguir cuál es esa etiología, 4 pinceladas de cómo podríamos hacer el estudio y unas conclusiones. Sabéis que la dilatada es una cardiopatía que se caracteriza por un ventrículo grande con disfunción sistólica y aquí viene el punto, en ausencia de enfermedad coronaria, hipertensión, valvulopatía o cardiopatía congénita, es decir, cuando las causas más frecuentes han quedado descartadas. Tiene una prevalencia relativamente alta, el doble que la cardiopatía hipertrófica, ¿no? Que en la cardiopatía hipertrófica estamos mucho más acostumbrados quizás a hacer estudios genéticos o estudios más detallados y en cambio aquí en la dilatada pues teniendo más prevalencia quizás menos y que se presenta, como sabéis, en forma de insuficiencia cardíaca o arritmias y muerte súbita. De hecho, el 30% de las muertes son de forma súbita y los otros 2/3 por insuficiencia cardíaca progresiva. Entonces, cuando tenemos una cardiopatía dilatada, básicamente pensamos en estos dos bloques, ¿no? O es isquémica valvular hipertensiva congénita, que suelen ser diagnósticos más o menos claros, o es idiopática. Y cuando decimos idiopática, realmente lo que decimos es que no sabemos. Y yo hoy os quería retar un poco y decir que realmente la miocardiopatía dilatada idiopática no existe. Lo que existe es nuestra incapacidad para etiquetarla y para ponerle un apellido, ¿no? Hasta la mitad de esas dilatadas supuestamente idiopáticas pueden ser familiares o genéticas, esto es terminología americana o europea, y la otra mitad puede ser adquirida o no familiar y entre ellas pues hay varias causas. En las guías de
miocardiopatías hay una lista larga que ahora veréis, simplemente no para repasarla entera, sino para que tengamos conciencia cuando tengamos un paciente con una dilatada que hay que repasar, ¿no?, toda una serie de potenciales causas que tienen tratamientos específicos. Y luego está esta teoría del second hit, y es que hay pacientes en los que quizás podemos identificar bien una causa, por ejemplo, tóxica, pero que además haya un sustrato genético y que es importante pues no quedarnos solamente con la primera causa o la más superficial o más evidente. Luego os explicaré una anécdotilla de algo que nos pasó al respecto. Entonces, bueno, pues nada, como veis, una lista larga que hay que repasar cada vez que nos enfrentemos a un paciente antes de etiquetarlo de idiopático. ¿Por qué es importante el estudio etiológico? Pues tenemos que clarificar el diagnóstico. Sabiendo la etiología tendremos mayor información sobre el pronóstico, podremos decidir mejor cuáles son las alternativas terapéuticas en cuanto a fármacos o incluso en si necesitan o no llevar un desfibrilador, y evidentemente también podremos asesorar mejor a estas personas a que eviten desencadenantes, pues como los tóxicos, ¿no? Una persona que se vaya a someter a quimioterapia, pues si sabemos que hay de base un trastorno, tendremos que ser mucho más cautelosos y ajustar el tratamiento. Evidentemente, importante también consejo reproductivo y despistaje de familiares. En este contexto, en la dilatada idiopática o de causa todavía no aclarada, tenemos que considerar que la enfermedad no es solamente de una persona, sino de todo su entorno, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el estudio etiológico? Y estas son las recomendaciones de las guías de miocardiopatías. Pues, lógicamente, utilizando un abordaje multiparamétrico en el cual tenemos que combinar la historia con la imagen, con analíticas y buscar esa historia familiar que demasiadas veces se nos olvida preguntar. La resonancia sería pues la técnica, ¿no?, que quizás nos pueda aportar una información más detallada. Y aquí os he puesto un poquito cómo podíamos hacer por pasos, ¿no?, ese estudio etiológico, empezando por una historia clínica y un examen físico importantes. Esto lo decimos siempre en cardiología, pero en el caso de la dilatada es especialmente interesante porque hay algunos signos, yo que sé, pues déficits musculares, otro tipo de trastornos que podrían estar asociados que nos pueden dar pistas muy claras de hacia dónde nos tenemos que dirigir. Luego el electrocardiograma, que en la dilatada pues algunos hallazgos como el bloqueo AV o la presencia de fibrilación auricular nos pueden orientar hacia determinadas etiologías. Determinantes analíticos, como decíamos, a veces déficits nutricionales, anemia, problemas tiroideos, y ecocardiografía como abordaje inicial. Y aquí os pongo algo de strain porque se ha pensado que quizás en estadios prefenotípicos, ¿no?, antes de la manifestación, el strain nos podría ayudar un poquito a distinguir. Desde luego hay una siguiente charla sobre imagen, con lo cual no voy a entrar mucho más. El tercer paso sería la resonancia, en la cual pues podemos identificar algunos patrones específicos que pueden ser interesantes, y no hay nada mejor que tener en el equipo a alguien de imagen que te dice por resonancia, yo creo que es una lamina, ¿no? Yo tengo esa suerte en casa y la verdad que es una especie de maravilla hacer casi un estudio genético por resonancia, ¿no? El estudio genético como papel fundamental, y me lo voy a dejar guardado en ese tercer bloque para dedicarle unos minutos más. Y en algunos casos la biopsia, sobre todo cuando sospechemos miocardiopatías infiltrativas o inflamatorias. Aquí veis 3 ejemplos bonitos. El de la izquierda, que está marcado como pues es una miocarditis en la que se ve esa destrucción celular, ¿no?, del miocardiocito rojo que está todo roto. En la imagen B es una miocarditis de células gigantes, veis esas células grandotas ahí distribuidas, y en la imagen C es una miocarditis eosinofílica. Interesante distinguir porque cada una va a tener un tratamiento y un pronóstico diferente que nos va a obligar a tomar decisiones. Y finalmente, pues un pupurri de otras exploraciones que pueden ser interesantes, como el Holter, la coronariografía, el TAC cardíaco, la ergospirometría o incluso el estudio electrofisiológico, del que podemos hablar un poquito más tarde, si queréis. Retomamos el tema de la genética.
Como os decía, quizás hemos empezado por la hipertrófica, ¿no?, en el mundo de las miocardiopatías, pero en la miocardiopatía dilatada probablemente tenga un papel incluso más importante porque nos comporta cambios en el manejo. Hay mutaciones genéticas distinguidas en distintos sitios del cardiomiocito, ¿no?, en el sarcolema, en el núcleo o en el desmosoma. Quizás os he marcado aquí con unas estrellitas azules las que a mí me han parecido más relevantes, pero sé que tenemos a alguien experto en genética en la mesa, con lo cual estoy segura de que luego lo podemos comentar. La titina, muy frecuente y más bien buenina, ¿no?, son de las que no nos dan tanto miedo. La lamina, relativamente frecuente y además muy patológica, mucha arritmia, mucha progresión a insuficiencia cardíaca avanzada, igual que la filamina. Y la del el SNC5A os lo quería marcar porque, aunque no es muy frecuente, sí que es un paradigma de que tienes que tratar al paciente de forma diferente, porque estos son pacientes que cuando se les ponen bloqueantes de calcio mejoran mucho y en cambio no mejoran tanto con el tratamiento estándar de la insuficiencia cardíaca. A tener en cuenta que una vez tenemos un estudio genético, tenemos que distinguir mucho entre genotipo y fenotipo, y no por tener un estudio genético positivo nuestro paciente se va a comportar de una forma u otra. Tenemos que ver cómo realmente eso se expresa en la realidad. Ver que ese estudio genético puede llevarnos a confusión por solapamiento con otras entidades, y es muy típico con la cardiopatía ritmogénica, en la cual a veces el estudio genético puede ser confuso. También el tener una mutación aislada o el tenerla asociada a otras mutaciones de otros genes puede hacer que el comportamiento sea diferente. Tenemos que pensar cómo esa mutación interacciona con factores ambientales, ¿no? Decíamos antes, los tóxicos, el alcohol, la hipertensión, el embarazo, no va a afectar a todos iguales. Después, un poco otra duda que se plantea es si es interesante hacer identificación preclínica, ¿no?, en pacientes a lo mejor familiares de paciente índice que tienen esa mutación. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a desenmascarar si realmente hay una miocardiopatía que se está cerniendo o es algo que tienen como características sin mucho más. Y ahí pues probablemente el eco, el electro, la resonancia nos pueden dar algunas pistas de si aquella miocardiopatía va a terminar desarrollándose como una entidad clínica importante o no. Pero es importante hacer esa identificación preclínica. Realmente debemos invertir mucho en hacerla. Pues tampoco está muy claro, porque tampoco sabemos muy bien qué podríamos hacer para prevenir que se desarrolle la enfermedad, más allá de monitorizar con más cercanía. Así que ya veis que hablamos mucho de la importancia del estudio genético, y así es, pero generan muchas preguntas, ¿no?, que tenemos para el futuro. Lo que sí está claro es que los pacientes que tienen una variante genética tienen peor pronóstico, ¿no? Y esto, pues, por ejemplo, en este estudio de 2021, en el cual se miraron 1000 pacientes genotipados, pues se vio claramente que aquellos que tenían una mutación positiva tenían mayores eventos cardiovasculares, tanto insuficiencia cardíaca como arritmias ventriculares. Esto es especialmente interesante, por ejemplo, en los pacientes, como os decía antes, que tienen una lamina, que merecen una consideración especial por su peor desarrollo clínico, y que incluso, pues, para estratificación del riesgo arrítmico y toma de decisiones en cuanto a desfibrilador, pues tienen su calculadora especial y particular. ¿Qué es lo que nos recomiendan las guías en cuanto al estudio genético? Pues nos dicen que deberíamos hacerlo siempre en los pacientes que tienen una dilatada con una historia familiar, que habitualmente esa historia familiar se define como 2 personas afectadas por una dilatada o una dilatada y una muerte súbita, y ahí que deberíamos por lo menos investigar los genes que tengan una asociación más fuerte. Cuando esos pacientes no tienen una asociación familiar tan potente, pero sí tienen algunas muestras de cardiopatías concretas, por ejemplo, trastornos de la conducción o enfermedad periférica, pues también tendríamos esa indicación. Y en los que tengan una presentación aparentemente esporádica, porque a veces
hay familias que no se conocen, ¿no?, que se pierden el rastro, que hay gente adoptada, que pues cuando parezca aparentemente esporádico, intentar investigarlos. Ya veis que el corazoncito lo pone en amarillo con un poquito menos de evidencia, en aquellos que tienen una presentación severa en forma de arritmias o a una edad muy temprana. Y nunca olvidarse de aquellos en los que ya hemos hecho un diagnóstico y que nos parece que son adquiridas y nos quedamos muy tranquilos. Cuidado, no perdamos esa persistencia de buscar un diagnóstico hasta el final. Y os quería contar, como os decía, un caso que tuvimos nosotros de una familia que hasta que llegó el tercer miembro de la familia con una miocarditis fulminante que acabó trasplantado en un periodo de 16 años, no fue inmediato, pero hasta que vimos a toda la misma familia en la salita de espera, no pensamos, ¿no?, que aquello podía ser familiar, porque tenía una anatomía patológica clarísima de miocarditis y nos habíamos quedado con el primer diagnóstico, ya un BAC3. Pero claro, esto es caro, ¿no? El estudio genético es caro, y os quería dar aquí una pequeña pista de una calculadora hecha, se llama el Madrid Calculator, aunque en realidad es con pacientes de toda España, en el cual identifican estas características y te ayudan un poco a ver qué probabilidad de estudio genético positivo tendrías según el puntaje, que quizás sea una forma de escoger mejor si tenemos restricciones. Esto nos va, el hacer este diagnóstico completo, dilatada, nos va a ayudar a personalizar el tratamiento, y es que realmente, como veis en el bloque de abajo, tratamos por fenotipo y es de lo que se benefician la mayor parte de los pacientes, pero en cuanto vamos un poquito filando más fino, se van a beneficiar menos pacientes, pero de una atención mucho más personalizada, ¿no?, sabiendo el genotipo y sabiendo qué factores modificantes de la enfermedad podemos trabajar. Entonces, como conclusiones, os diría que el estudio etiológico es fundamental porque nos va a permitir establecer un diagnóstico preciso, un tratamiento individualizado, a darnos información pronóstica y también a dar consejo genético y estudio del seguimiento de la familia y no solamente del paciente. Pero está claro que para el futuro necesitamos mayor conocimiento, sobre todo probablemente todo lo que vamos aprendiendo de genética y con las técnicas de inteligencia artificial que nos van a permitir integrar muchísimo mejor la información que tenemos, y las técnicas de imagen que nos aportarán muchísimo para que realmente podamos llegar a esa medicina personalizada, que es lo que intentamos hacer en todo en cardiología. Y hasta aquí, muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias, Marta. Muy clara la presentación y hay que abrir la cabeza. Bueno, muchas gracias, y vamos a continuar ahora con el doctor Sergio Burgues, ya conocido por todos ustedes, que es cardiólogo, imagenólogo, se dedica a la ecocardiografía en su vasta experiencia y además a la resonancia cardíaca, ex jefe del Sanatorio Americano, y bueno, te escuchamos, Sergio. ¿Para qué? Bueno, no voy a ser tan seductor y agradable como la colega española, pero haremos lo que podamos. Bueno, el escenario clínico que nos va a llevar al estudio de estos pacientes va a ser diverso, pero puede surgir de tres grandes cosas: que tenga síntomas, que haya un hallazgo incidental, por ejemplo, un electro normal, una arritmia, un soplo, o que tenga historia familiar, como ya se dijo. Eso va a gatillar una serie de imágenes que van a estar dirigidas a valorar la morfología y función ventricular y valorar si tiene cicatriz o fibrosis y o reemplazo adiposo. Esto usando los esquemas de la última guía de la Sociedad Europea de Cardiología, que además es española, o sea que esta mesa es totalmente española, su chairman. Tiene tres grandes aspectos. Primero, lograr el diagnóstico. Segundo, estratificar al paciente. Y por último, ver la progresión de la enfermedad. Y como ustedes ven, ya de entrada es fundamental la imagen multimodal, cosa que antes no era tan así o era más secuencial. Bueno, hoy día la recomendación es que rápidamente pasemos a la complementación de imágenes múltiples, que cada una aporta su granito de arena. Y vamos personalizando la necesidad de diferentes tests, como ya fueron dichos, ¿no? Por ejemplo, centellograma, ECO3, etcétera. Pero lo basal es lo que viene ahora. El ecocardiograma nadie lo va a discutir, no vamos a ahondar mucho, es fundamental para la evaluación inicial y para el seguimiento. Está dirigido a valorar la función contráctil, la función diastólica y el strain y los métodos más nuevos, como el trabajo miocárdico. Pero la vedette de estas guías y de los últimos tiempos es la cardioresonancia. Y aquí las guías las ponen como evidencia, indicación clase 1,
y para el diagnóstico, evaluación inicial, y también clase 2A para el seguimiento y para algunas orientaciones etiológicas especiales como la amiloidosis, el Fabry, sarcoidosis, etcétera, y también para el estudio familiar cuando hay sospecha del mismo. La resonancia tiene piezas claves clásicas, como le llamaríamos el forte de la resonancia, que serían los diferentes modos de ponderación de imágenes, T1, T2, y el estudio del realce con gadolinium. Pero tiene técnicas nuevas, como los mappings de T1, T2, el mapping de T2 estrella y el cálculo del volumen del espacio extracelular, que permiten, son nuevas y permiten un agregado adicional al estudio de estos pacientes. La base sigue siendo el comportamiento con el gadolinium. ¿Y por qué? Y esto es un modo de transmitir información para entender lo que viene después. Cuando uno le da gadolinium, un corazón normal no debería tener realce en ningún sector, pero un corazón patológico sí, porque aumenta su concentración en los tejidos que tienen un aumento del espacio extracelular. Eso aumenta la intensidad de la señal, aumenta el tiempo de T1, o sea, disminuye la relajación y causa esa imagen que ustedes ven ahí, de una imagen blanca que no puedo señalar acá, pero se corresponde muy bien con la zona de fibrosis anatómica. A la izquierda ven la anatomía de la pieza y a la derecha la imagen de resonancia y se superponen muy bien. La disposición de la fibrosis depende de la etiología. Y ahí hay dos grandes patrones. El patrón isquémico, que todos ustedes conocen, es esencialmente subendocárdico, sigue un territorio vascular y en el caso severo puede ser transmural, es el patrón del infarto. Pero a diferencia de eso, el patrón más típico miocardiopático es el patrón no isquémico, que tiene una distribución que no es coronaria, es decir, no sigue un territorio vascular, puede estar presente en múltiples territorios vasculares, y la distribución no va a ser subendocárdica exclusivamente, va a ser mayormente mesocárdica o epicárdica, parcheada, etc. Estas técnicas permiten, como decíamos, detectar fibrosis. Y hay tres tipos de fibrosis. La fibrosis de reemplazo es la clásica, la que ocurre después de un infarto, de una cardiopatía inflamatoria, por ejemplo, una sarcoidosis, la cardiopatía esclerodérmica, por decir un ejemplo. Esas fibrosis tienen realce marcado y tienen un aumento de los tiempos de T1 mapping. La más difícil de diagnosticar, y que para eso las técnicas estas nuevas muy fundamentales, es la fibrosis reactiva, que es la fibrosis, por ejemplo, del envejecimiento, la fibrosis que podría tener una insuficiencia cardíaca con función preservada, la fibrosis del diabético, donde no tienen realce con gadolinium y sí tienen aumento de los tiempos de T1 y el volumen extracelular. Y por último, la que es relativamente más fácil, porque es más fácilmente visible en la resonancia, es la fibrosis infiltrativa, cuyo prototipo es la amiloidosis, porque sí tienen un patrón de realce bastante característico y unos tiempos de T1 mapping altísimos. Y, por supuesto, un gran aumento del volumen de espacio extracelular. Entonces, con este conjunto de información podemos ir fenotipeando a los pacientes. Y así tendríamos pacientes que tienen aumento del T1, de los tiempos de T1 y volumen extracelular, como los ejemplos serían la miocarditis y la amiloidosis, y pacientes que tienen disminución de los tiempos de T1 y volumen extracelular, como podrían verse en la sobrecarga de hierro, o sea, la hemocromatosis y en el Fabry. Vamos al diagnóstico. Vamos a usar la fenotipificación de las guías y vamos a hablar de cardiopatía dilatada y ventrículo izquierdo no dilatado. ¿Por qué manejamos las dos juntas? Porque muchas veces vienen como un combo y hay que diferenciarlas y muchas cosas las comparten además. Entonces es bueno pensarlo como un conjunto. La dilatada, ya fue dicho, se define por la dilatación tanto en diámetros, en diámetros como volúmenes, con sus diferentes cifras que se pueden consultar y además disfunción sistólica. Esto, como ya fue dicho, tiene una prevalencia alta. Como fue dicho, esto tiene una gran base genética, más o menos 40-50%, y el resto tiene un gran componente inflamatorio. Por lo tanto, como ya se ve, la resonancia tiene un valor importante para poder tipificar esto. Y entonces, como decimos, ya fue definido, la cardiopatía dilatada es un desorden en el que el músculo es anormal, tiene dilatación, disfunción contráctil, siempre que se descarte coronariopatía, valvulopatía, hipertensión, enfermedad congénita, esto ya fue dicho. Y nosotros le agregamos, porque esto era clásico, también descartar la ingesta de tóxicos, sobre todo el alcohol, o la presencia de una taquiarritmia inadecuada.
Como fue dicho, lo habitual en la confusión de esto siempre es que pensemos que es dilatada idiopática o mal llamada idiopática y sea coronario, porque la más frecuente causa secundaria es la cardiopatia isquémica, más o menos responsable del 50% de los casos. En este caso, la diferenciación es bastante fácil con los métodos de imagen modernos, mostrando la cicatriz de realce tipo coronario. Ahora, para descartar definitivamente cardiopatía isquémica, debemos siempre conocer la anatomía coronaria. Bueno, cuando el paciente tiene angina o tiene isquemia, eso es definitivo, hay que hacer coronariografía. No es tan seguro cuando el paciente no tiene ni isquemia ni tiene angina. Ahí queda en una bolsa si es necesario, con esto su provisión de métodos de imagen, hacer coronariografía o no. Y ahí quiero transmitirles una información para tener en cuenta. Hay un estudio clásico que sometió a los pacientes a resonancia y cateterismo a todos y encontró que un porcentaje importante tenía coronariopatía y esos pacientes tenían los patrones de realce que dijimos típicos de coronario, subendocárdico transmural. Pero de los que no tenían enfermedad coronaria, un 13% tenían patrón de realce isquémico. Por lo tanto, tener enfermedad coronaria, o sea, coronarias sanas, no nos descarta que el paciente en resonancia tenga un patrón isquémico. ¿Y por qué es eso? Porque la ausencia de enfermedad obstructiva no descarta que tenga una etiología isquémica. Puede ser una oclusión coronaria transitoria por una embolia, puede ser por vasoconstricción, por lo tanto, puede haber dilatada sin enfermedad coronaria con etiología isquémica de su cardiopatía. Y así se describen 6 patrones, y esto me pareció interesante repasarlo porque el clínico lo encuentra muchas veces. ¿Cuáles son los 6 patrones de combinación de estas dos técnicas que podemos encontrar? Lo más típico sería el paciente no tiene realce, el primero arriba a la izquierda, y no tiene enfermedad coronaria. Esa sería la verdadera cardiopatía dilatada no isquémica. Pero podemos tener paciente que tenga una cardiopatía dilatada con realce isquémico y con una enfermedad coronaria significativa. Esa sería la cardiopatía dilatada por enfermedad coronaria verdadera. Pero tenemos 2 entidades que son confundentes, diríamos, porque tenemos un paciente con cardiopatía dilatada, con un pequeñito infarto, con un patrón de realce isquémico, pero no hay enfermedad coronaria. Acá el infarto sería espectador, no está relacionado a la etiología de la cardiopatía dilatada. Y el otro escenario, el cuarto, sería una lesión coronaria pero distal, pequeña, de un pequeño vaso, sin realce, es decir, ahí la enfermedad coronaria es espectadora, no es responsable del caso. Y podemos tener un paciente que no tiene enfermedad coronaria, pero tiene un enorme realce de tipo isquémico de toda la punta del corazón. Ahí es una enfermedad coronaria sin lesiones obstructivas, es el conocido MINOCA. Y por último, el paciente que tiene una cardiopatía isquémica y con lesión severa de 3 vasos y no tiene realce, y ese es el que le tememos todo, es decir, si no hacemos coronariografía y tenemos esta enfermedad, podemos omitir esto, pero a forma de aflojar un poco el estrés, en este estudio, por ejemplo, ningún paciente estuvo en este grupo, así que ese grupo que nosotros tememos mucho no es tan frecuente que pase la prueba de tener resonancia totalmente normal, pero es 100% no, o sea que ese grupo hay que temerle de todas maneras. Como ya fue dicho, la lista es enorme de etiologías. Nosotros descartamos la isquémica y las que están en verde son las etiologías que se descartan rápido con el eco, porque si tiene valvulopatía lo voy a ver, si consume drogas o fue sometido a antraciclínicos lo voy a saber, si tiene disionía lo voy a saber. Pero hay un grupo intermedio que está en blanco en donde preciso más métodos de imagen. Y por lo tanto, para el diagnóstico exacto, como ya fue dicho, es un abordaje multidisciplinario, multiparamétrico, no solo multimodal de imagen, sino multiparamétrico, biopsia, métodos de arritmia, incluso la inteligencia artificial. Vamos a un caso clínico muy ejemplificante. Tenemos un paciente que ingresa a CTI, falla multiorgánica, febril, con esa placa con edema pulmonar y un eco que muestra que tiene un ventrículo dilatado y con disfunción sistólica. Se interpreta como una sepsis sin foco y sin germen, y se trata y mejora. Cuando egresa a sala y el paciente se puede estudiar con resonancia, nos encontramos la siguiente situación. Tiene una función moderadamente deprimida, algún trastorno regional, pero cuando vemos el realce, tiene un marcado realce posterolateral que respeta una fina lámina de subendocardio, lo ven claro en el eje corto y el eje largo.
Y cuando le hacemos las técnicas nuevas de los mapping, tiene un aumento notorio del T1, un marcado aumento del T2, por lo cual cumplía criterios de miocarditis. El paciente tiene inflamación y tiene realce de tipo no isquémico. O sea que un paciente que fue diagnosticado con un diagnóstico incierto, probable sepsis, en realidad lo que sufrió fue una miocarditis. Es un ejemplo del aporte de la técnica de imagen a un planteo diagnóstico. Y como ustedes ven, este cuadro ya fue mostrado, las guías muestran que la miocarditis y el postmiocarditis es una de las etiologías de la cardiopatía dilatada, y hay otros, como la hemocromatosis, las geneticopatías, sarcoidosis, etcétera, en donde todas las técnicas que mostramos tienen un enorme aporte. Pero también fue dicho esto, es importante retener eso que encontramos no tiene por qué ser la única etiología, puede ser el segundo insulto o segundo golpe, es decir, el paciente puede tener una miocarditis, pero puede tener una base genética en su cardiopatía, o sea, no son excluyentes y siempre que tenemos que pensar la posibilidad de etiologías múltiples. Y eso, explica esa variabilidad en la evolución. Por ejemplo, una miocarditis que evoluciona rápido y se cura sola y otra que va al shock y al trasplante cardíaco. O sea, esa variabilidad podría tener una explicación en qué base genética tiene ese paciente. El segundo grupo que decíamos es la cardiopatía no dilatada, no isquémica y no dilatada del VI. Esto es un gran bolsón en donde entra todo, porque entra el paciente con o sin disfunción sistólica, con o sin anomalías en la imagenología de la resonancia. Pero lo importante es retenerlo porque comparte, como decíamos, muchos hechos con la cardiopatía dilatada y sobre todo en la etiología genética, donde en este grupo es donde tiene un peso más importante. Y ahí tenemos, por ejemplo, ejemplos de las etiologías de este gran grupo, las variantes de la desmoplaquina, la filamina, la desmoplaquina, las aminopatías, etc. ¿Para qué otra cosa sirve la resonancia? Para el pronóstico. Y el pronóstico va a estar dado por la entidad del realce. Esto va a estar determinado por el tamaño del realce, si es pequeño, mediano, grande, por su localización, si es septal, si es lateral, si es septal y lateral, y por el patrón. Y eso, de acuerdo a la mayor, como se ve hacia la izquierda, donde lo que tiene un halo rojo, cuanto mayor, tiene más riesgo de mortalidad genérica y más riesgo de muerte súbita. ¿Qué evidencia hay de esto? Hay muchísima, pero tomamos 3 piezas. Primero, ya de Marco en el 17 decía en un metaanálisis que los pacientes que tenían realce tenían 4 veces más riesgo de muerte, y muerte por arritmia ventricular y muerte súbita, que los que no tenían realce. Pero en épocas más nuevas, y esto ya lo mostró la doctora, tenemos esta información que es muy interesante y viene a derribar un mito. En la cardiopatía dilatada no isquémica, la fracción de eyección ventricular es buen predictor de mortalidad global y cardíaca, pero no así de muerte súbita. Por eso los estudios de desfibrilador en prevención primaria han fracasado en este grupo si no se selecciona mejor al paciente. Y eso es lo que se muestra arriba. FEBI menos de 35% no es predictor de eventos arrítmicos y compuestos. Pero ahí la resonancia veían agregar una gran información, porque sí la cicatriz fibrosa en resonancia sí le aporta al diagnóstico. Es predictor de mortalidad global y cardíaca y de mortalidad súbita y por eventos arrítmicos. Por lo tanto, agregar la extensión de la cicatriz en realce le aporta al pronóstico. Y por último, el patrón que veníamos diciendo. El patrón anular, que es decir, el patrón que es casi circunferencial en el eje corto, como se ve en las imágenes, aporta muchísimo. Fíjense en las curvas de sobrevivencia que están abajo a la izquierda. Los pacientes que tienen patrón anular son los que tienen peor sobrevida. Y por lo tanto, mucho más que si usamos la carga de cicatriz. Por lo tanto, tener patrón anular, independientemente de la carga, si es más o 5% de la masa ventricular, aporta al pronóstico. ¿Y qué pasa cuando no hay realce? Bueno, ahí las técnicas nuevas aportan también. Si el paciente, como dijimos, tiene realce, las curvas de supervivencia se diferencian. Pero si no tiene realce, pero tiene tiempos de T1 mapping elevados y tiene un aumento del volumen extracelular, también las curvas de supervivencia se separan. Por lo tanto, es importante hacerlo. Y por último, la genética, 2 láminas. No soy genetista, nada más parecido a mí, alejado a mí, pero como ven, esta lámina es confusa la genética, para el clínico es muy confusa, interpretarlo está el informe, pero se pueden diferenciar 2 grandes grupos. Mutaciones del lado de la titina, como dijo la doctora muy bien, es que serían de las más frecuentes hasta el 15 al 25% son mutaciones de la titina, pero son las más benignas desde el punto de vista pronóstico. Y las de la izquierda, tanto de la alamina, fosfolamina, que están vinculadas a la membrana, a la transmisión del RNA, etcétera, son pacientes que tienen mucho más gravedad, mucho más arritmia y trastornos conductivos y más mortalidad.
Y eso ha llevado a que las guías propongan este esquema de orientación que el imagenólogo usa, y de la siguiente manera: si el paciente tiene poco realce, tiene un leance parchado, uno podría pensar, y no tiene arritmia además, podría pensar que tiene formas benignas, por ejemplo la titina, y además si juega por frecuencia sería una de las más frecuentes. Y aunque ojo, hay que tener cuidado porque las que están en rojo, la lamina y la transportadora del RNA, no tienen mucho realce y tienen arritmias y son graves. Y el grupo arrítmico, y ahí es importante unir las dos cosas, un paciente muy arrítmico y que se le encuentra un realce de tipo anular, como se muestran en los que tienen halo rojo, orienta a esas mutaciones, la demoplaquina, la filamina, el fosfolambán, y son gravísimas y se mueren mucho. Por lo tanto, hay una evidencia en la correlación genético-imagenológica. Y poniendo todo junto, y terminamos con este cuadro, así con toda la información podemos trazar grupos pronósticos. Pacientes de bajo riesgo son pacientes con FEBI no muy baja, sin disfunción del ventrículo derecho, con poco realce o ninguno, con tiempos de T1 mapping y volumen extracelular normal, y que si le hacemos estudio genético muestran mutación de titina. Esos serían de bajo riesgo, todo junto. Hablo del alto nada más, en los puestos pacientes que ya tienen arritmia grave o muerte súbita abortado, que tienen FEBI muy baja, que tienen disfunción del ventrículo derecho, que tienen mucho realce, mucho más si es anular, que tienen tiempos de T1 mapping elevados, volumen extracelular alto, y que si además le hacemos estudio genético muestran que tienen mutada la lamina o la filamina. Por lo tanto, con este esquema, y terminamos, diríamos, recordar los fenotipos que mencionamos, pero los fenotipos tienen heterogeneidad y se superponen entre ellos, sobre todo el dilatado y no dilatado. Pueden ser evolutivos. Hay que integrar la información, como ya se dijo, de los diferentes métodos de imagen, eco y tomografía, integrar la imagenología con la clínica, hallazgos extracardíacos, historia familiar, evolución. Hay que caracterizarlo tisular, tipo, realce, extensión, patrón de fibrosis, y siempre recordar la teoría del segundo golpe, que aunque tenga esto, puede ser eso sobre una cardiopatía genética, y eso se aplica mucho a la alcohólica, a la periparto, a la miocarditis y a la postterapia oncológica y la taquimiocardiopatía. Nosotros pensamos que si era una FA rápida, era la etiología, pero hoy se sabe que no, podría ser el segundo insulto sobre una cardiopatía genética. Bueno, muchas gracias. Brillante, Sergio. Muy aclarado el panorama imagenológico. Invitamos ahora a la doctora Débora Costa. Ella recién terminó la residencia de cardiología en Médica Uruguaya, que nos va a presentar el primer caso clínico. E invitamos al panel de invitados también a subir al estrado. Le vamos a pedir a Sergio que se quede. Invitamos al doctor González Juan Atey, que es español, jefe del Servicio de Cardiología y UCC, catedrático de Cardiología del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, past president de la Sociedad Española de Cardiología, board del World Heart Federation 2023-2025, a la doctora también Valentina Gorrodi, es electrofisióloga, jefa de electrofisiología del Sanatorio Americano, a la doctora Jimena Reyes, que se dedica a genética y nos va a venir a ayudar a esclarecer muchos puntos en la parte genética, y la idea es interactuar entre todos y a través de los casos clínicos capaz que llegar un poquito más a los diagnósticos que nos dificultan tanto en esto que decía Marta de lo idiopático y tratar de sacarnos esa idea de que no existe lo idiopático. Bueno, muy bien. Buenos días a todos. Mi nombre es Débora Costa. Vamos a pasar con el siguiente caso clínico. Se trata de un paciente de sexo masculino, 38 años, trabaja como repartidor en un supermercado y tiene un hijo de 10 años. Como antecedentes personales, el paciente niega consumo de tóxicos. En septiembre del 2021, en el contexto de síncope, jugando al fútbol, se diagnostica una miocardiopatía dilatada con una FEBI de 35%. En ese momento se realiza una cineangiocoronariografía donde no se evidencian lesiones coronarias. Por la miocardiopatía dilatada y el síncope se realiza un estudio electrofisiológico donde se logra inducir una taquicardia ventricular, por lo tanto se implanta un cardiodefibrilador en prevención primaria. Viniendo a febrero de 2024, el paciente consultó en emergencia por un episodio de síncope nuevamente. Se controla el cardiodefibrilador donde se constatan episodios de fibrilación ventricular con una terapia apropiada. Desde entonces hasta el momento de la consulta, donde tenemos contacto con el paciente, se encuentra asintomático en clase funcional 1. Destacamos que en ese momento estaba en tratamiento con bisoprolol, 5 miligramos día y espironolactona 25.
El paciente presentaba el siguiente ecocardiograma, donde vemos que tiene un ventrículo izquierdo dilatado, paredes no hipertróficas de dimensiones normales, presentaba elementos de sobrecarga del ventrículo derecho con una FEBI de 25%, una vía auriculomegalia severa, un ventrículo derecho dilatado con una función sistólica levemente reducida y una insuficiencia tricuspida moderada con hipertensión pulmonar severa y un leve derrame pericárdico. Se reinterroga al paciente, donde destacamos de los antecedentes familiares que tenía un padre portador de un cardiodefibrilador que falleció a los 57 años, no tenemos mucho diagnóstico de la etiología, y un hermano con diagnóstico de miocardiopatía dilatada que es portador de un cardiodefibrilador desde hace un año. En ese momento se optimiza el tratamiento, le agregamos ramipril, bisoprolol, espironolactona y empaglifosina. Entonces, ahora pasamos a las preguntas al panel, donde les queríamos preguntar si agregarían otras drogas, qué drogas agregarían en este paciente, qué piensan con respecto a la imagen en este paciente, si solicitarían otras imágenes, cardioresonancia, y qué opinan sobre el estudio genético. Claro, destacar que este paciente estuvo infratratado durante muchos años, o sea, simplemente se controló su cardiofibrilador y el paciente negaba la enfermedad, nunca acudió a ningún servicio. Y bueno, recién ahí fue que tomamos contacto con el paciente y bueno, estaba sin estudiar, estaba sin... ¿Quién toma la posta? Si queréis, empiezo yo. Yo creo que es un caso muy claro, ¿no?, de una cardiopatía que probablemente tiene una carga genética importante, tiene 2 miembros de la familia afectos y además con un fenotipo grave, ¿no?, con arritmias ventriculares con muerte súbita, con lo cual creo que el estudio genético, si es posible, pues es importante hacerlo, aunque realmente para él ya lo tenemos tratado con el desfibrilador. Probablemente nos interese, sobre todo pues para consejo, ¿no?, del resto de familia, de este hijo de 10 años que tiene. Y por otra parte, pues es muy llamativa una eco con un remodelado espectacular, ¿no?, con una disfunción muy severa. Normalmente los hombres jóvenes, cuando tienen ¿no?, es un perfil de mayor riesgo y que realmente pues tenemos que esmerarnos al 100% para seguirle muy de cerca, optimizar el tratamiento, si se pudiera poner sacubitril/valsartán o vericiguat si estuviera sintomático, y monitorizar muy bien esa hipertensión pulmonar que nos has dicho que tenía en la ecografía, ¿no?, que es algo que puede ser para el futuro complicado de manejo, ¿no? El electro, no tengo imágenes de ese momento, pero en realidad tenía un ritmo sinusal y trastorno de la conducción intraventricular inespecíficos, un bloqueo de rama izquierda. Sí. Tiene una miocardiopatía dilatada no isquémica, quizás falte caracterizar en él, tampoco va a tener mucha implicación realmente, ¿no?, pero lo podrá tener en su hijo, tiene un hijo de 10 años, está ya con un cardiodesfibrilador. El problema es cómo optimizar la terapia y cómo optimizar el seguimiento en ese contexto. Me sorprende también en esa evolución clínica que tenga tanta hipertensión pulmonar, como decías, hipertensión pulmonar severa ya en este estadio. Yo creo que el reto aquí con un cardiodesfibrilador implantado es intentar optimizar su tratamiento y bueno, si realmente en el estudio electrofisiológico se identificó una arritmia, si esa arritmia, aunque parece que lo que hizo fue FV, no hizo taquicardia ventricular, pues si realmente pudieras identificar una arritmia responsable de su sintomatología, la ablación podría ayudar algo en este momento, o yo no sé, más o menos el tratamiento antiarrítmico, pero sí la ablación. Bien, es cierto que parece que el evento fue FV en lo que hizo descargar el DAI. Lo que no sé es si tiene otro tipo de arritmias o si la FV fue desencadenada por otro tipo de arritmias, que entonces sí podría tener algún tipo de implicación más directa, ¿no? Yo tenía una pregunta para ti. Yendo un poquito atrás a la... No hace falta. En cuanto a la indicación del DAI, ¿no?, que se hizo estudio electrofisiológico, te quería preguntarte un poco cuál crees que es el valor del estudio electrofisiológico en este contexto. Sí, creo que yendo para atrás es un paciente que se presenta con un síncope de esfuerzo y que en el ecocardiograma tiene una disfunción sistólica.
35%, no tiene una indicación de estudio electrofisiológico para estratificar el riesgo. El riesgo ya es altísimo y va a precisar un desfibrilador. Nosotros no le hacemos un estudio electrofisiológico a este paciente, le ponemos el desfibrilador. ¿Qué rol podría tener? Bueno, buscar la posibilidad de que induzca una arritmia monomórfica, documentarla, eso nos puede ayudar a programar el DAI y a planificar en el futuro una ablación. Este paciente igual creo que está bueno hacerle una resonancia, por más que, bueno, capaz la calidad técnica con el DAI después, años después, hay que ver, pero para topografiar las áreas de realce tardío y planificar una ablación de sustrato, porque más allá de que en aquel momento induzco una TB monomorfa, ahora fue fibrilación ventricular, entonces creo que hay que hacerle una ablación de sustrato y ver qué tanto vamos a hacer por endocardio, porque muchas veces es un realce subepicárdico. Son pacientes para nosotros, desde el punto de vista de ablación, sumamente complejos. Y una pregunta, Marta. En estos pacientes, tú que te dedicas a trasplante, el estudio genético no te da un valor pronóstico de necesidad de indicación más temprana del trasplante cuando ya se ha presentado con una situación bastante grave de arritmia ventricular? Sí, ahí yo creo que me has pillado el comentario de la hipertensión pulmonar, ¿no? Has visto lo que estaba pensando. Realmente un paciente muy joven con una ecografía muy patológica, para mí es un paciente de alto riesgo que realmente estaría prácticamente pensando ya en ese siguiente paso. Y realmente sabemos que hay mutaciones como la lamina o la filamina que van asociadas a mucho peor pronóstico, a muy mala respuesta al tratamiento farmacológico y en las cuales pues sería un argumento. Yo realmente incluso sin mutación genética creo que ya me empezaría a plantear el trasplante en él, sinceramente, pero si tuviéramos una mutación genética que nos apoye el mal pronóstico, pues todavía mucho más, sí. Bueno, bien, seguimos. Entonces, en este paciente realmente se realizó una cardioresonancia, donde vemos un ventrículo izquierdo con volumen de fin de diástole y fin de sístole aumentados, un espesor parietal conservado y un deterioro de la función sistólica. Se calculó una FEBI de 20% en ese momento. Lo que destacamos es, bueno, el ventrículo derecho también dilatado, con una leve disfunción sistólica, una fracción de eyección del ventrículo derecho de 41% y un realce tardío subepicárdico lineal leve en la pared septal media del ventrículo izquierdo. Se realizó un estudio genético donde vemos que se detecta una variante de la heterocigosis en el gen LMNA, que se clasifica como una probablemente patogénica. Y en julio de 2024 tenemos una nueva consulta del paciente en emergencia por epigastralgia, disnea de esfuerzo progresiva, anasarca y múltiples descargas apropiadas del cardiodefibrilador, donde ahí sí tenemos un electro que vemos que alterna su ritmo propio con trastornos intraventriculares inespecíficos, con ritmos estimulados y extrasístoles ventriculares. El paciente ingresa a la unidad cardiológica, se inicia tratamiento con amiodarona intravenosa y a las horas instala un shock con insuficiencia respiratoria y lactacidemia, por lo que se procede a la intubación del paciente y asistencia respiratoria mecánica. En ese momento tenía una paraclínica sanguínea con una anemia microcítica hipocrómica, una leve insuficiencia renal aguda con una gasoemia de 71 y una creatininemia de 1,60 y un aumento de las transaminasas. Se planteó que el paciente presentaba un shock secundario a la amiodarona con una insuficiencia renal aguda sin criterio de diálisis de urgencia y una hepatitis isquémica secundario al shock, por lo que se inicia tratamiento con milrinona. El paciente presenta una buena evolución, se logra extubar a las 48 horas con una buena tolerancia y en la evolución se mantiene ingresado con insuficiencia cardíaca descompensada en clase funcional 3 a pesar de un tratamiento médico óptimo. Presenta múltiples descargas apropiadas del cardiodefibrilador. En ese momento se detectaron episodios de taquicardia ventricular monomorfa y fibrilación ventricular, por lo que se inicia amiodarona bioral y levosimendan con escasa respuesta terapéutica. En suma, tenemos un hombre de 38 años con antecedentes familiares de miocardiopatía dilatada. Presenta el diagnóstico de miocardiopatía dilatada con un cardiodefibrilador en prevención primaria y con un test genético positivo para una mutación del gen LMNA que se mantiene en clase funcional 3 bajo tratamiento médico óptimo y en tormenta eléctrica. Entonces, un poquito ya estuvieron hablando de la conducta a seguir, pero si querían comentar algo más sobre la evolución del paciente. Doctora Reyes, ¿qué nos puedes decir del estudio genético ese?
Bueno, ese estudio, primero, antes de mandar el estudio, me gustó mucho que hablaran de fenotipo. Es importante el fenotipo del paciente y también de la familia. Tiene antecedentes familiares severos, con implante de cardiodefibrilador. No sé bien qué fenotipo tenían, si miocardiopatía dilatada. Bueno, eso es muy importante porque nos puede orientar y ayudar al diagnóstico. Es importante ver qué genes se analizaron y bueno, este resultado es un resultado que nosotros llamamos positivo, o sea, se encuentra una variante, o sea, un cambio genético que causa la enfermedad, que está vinculada a la enfermedad. Lo de probablemente patogénico es por la evidencia que hay a favor de que sea causante este cambio genético de la enfermedad. Y bueno, y se encuentra, es una variante bastante severa por las características, tiene una delección y una inserción de pares de bases, o sea que en cuanto al significado es una variante bastante que puede tener implicancias severas y está en un gen, ¿no?, de alto riesgo, que está vinculado, es un gen que esto nos dice mucho. Y nos orienta también en qué buscar en la familia, porque como yo siempre digo, no estamos solo ante el paciente, sino que estamos ante una familia. Más allá de los hermanos y el hijo, están los sobrinos, están quizás los tíos de este paciente con su descendencia. Entonces estamos ante toda una familia portadora probable o en riesgo. Y esta variante es un gen, como les decía, de alto riesgo y con una penetrancia completa a los 60 años. O sea, que empieza progresivamente a dar ciertas manifestaciones de la enfermedad. Empieza con, y este paciente no lo tenía en el electro, pero empiezan con bloqueos de la conducción auriculoventricular. Primero se ve un bloqueo AB de primer grado, terminan muchas veces en bloqueo completo. Entonces, antes del cardio, muchas veces en estos pacientes tienen indicación de marcapasos. Entonces, es importante el antecedente, bueno, de bloqueos y implante de marcapasos en la familia. Y bueno, y después con esta variante lo que tenemos que hacer es eso, la detección familiar, sabiendo que se transmite con una probabilidad del 50%, empezar la detección en cascada, primero en familiares de primer grado y luego en familiares de segundo grado de los resultados positivos. Cuando nos vino con esta variante, en realidad fue previo a esa descompensación que tuvo y ya lo referimos al equipo de trasplante, por todo eso que Marta recién comentaba. ¿Qué hacemos con consejería familiar? Tiene ese niño de 1 año, sabemos que tiene esto y todo, esa familia enferma. ¿Qué hacemos con eso? Y bueno, tiene indicación de hacer el estudio en cribado familiar, en cascada familiar. Hay que estudiar al hermano, hay que estudiar al hijo. Quizás no apura ¿no? A los 10 años la probabilidad de que tenga alguna expresión clínica, un fenotipo, es baja, pero bueno, este paciente tuvo una expresión clínica bastante precoz y severa, entonces tiene indicación de estudiar al hijo y ya te digo, al hermano, el padre estaba fallecido. Probablemente haya sido portador, se puede estudiar también, entonces seguir con la hermandad del padre, en caso de que el hermano dé positivo, los hijos también, para poder asesorarlos correctamente y saber que estos pacientes en la evolución, si llegan a los 60 años, van a tener alguna manifestación, entonces, mucho antes seguramente. Débora, si quieres, evitamos el módulo pre y contamos el final de la historia, Okay. Así pasamos al siguiente caso. Perfecto. Bueno, nada, en realidad el paciente ingresa a lista de trasplante, se realiza el mismo el 16 de septiembre del 2024 con una buena evolución y alta a domicilio a los 16 días. El paciente está bien y viene a agradecernos periódicamente. Bueno, muchas gracias, Débora. Muy lindo el caso. Y ahora vamos a tratar de ser breves, es mostrar otro caso que nos parecía interesante. La doctora Mariana Noria, ex residente del Sanatorio Americano, nos va a mostrar el segundo caso. Bueno, buenos días. Vamos a ir rápido por cuestiones de tiempo. Este segundo caso se trata de un paciente de 48 años con antecedente familiar de una abuela que fallece por muerte súbita cardíaca a los 59 años de edad. No tenía factores de riesgo cardiovasculares conocidos y no había noción de consumo de tóxicos.
En enero del año 2024, el paciente debuta con un cuadro de insuficiencia cardíaca en contexto de una FA con baja tasa de bloqueo que requiere su ingreso a unidad de cuidados intensivos, tratamiento fisiopatológico para la fase cardíaca y soporte respiratorio con BNI. En ese contexto tenía un ProBNP de 3000 y la analítica mostraba una injuria renal aguda leve. Se realiza entonces el ecocardiograma que podemos ver a continuación, donde evidenciamos un ventrículo izquierdo severamente dilatado, con aumento de sus volúmenes indexados, con espesor parietal normal, con hipocontractilidad global y una fracción de eyección severamente reducida, elementos de disfunción diastólica con llenado restrictivo, aumento de las presiones de llenado, una aurícula izquierda severamente dilatada, insuficiencia mitral de grado leve en este contexto y disfunción del ventrículo derecho con un TAPS y una onda S reducidos. El paciente evoluciona favorablemente a las medidas iniciales, es dado de alta a cuidados moderados donde se inicia el tratamiento modificador de la enfermedad con bisoprolol, sacubitril/valsartán, empaglifosina, espironolactona y se anticoagula con rivaroxaban. Y bueno, el ProBNP desciende a 1200, tiene una TSH que es normal y serología para enfermedad de Chagas que es negativa. En este momento se solicita un Holter, el cual evidencia ritmo sinusal durante todo el estudio, con una aceptable frecuencia cardíaca, un bloqueo incompleto de rama izquierda, extrasistolía ventricular de baja incidencia, monomórfica y 2 episodios de TB no sostenida máxima de 6 latidos. En suma, tenemos un paciente de 48 años con antecedentes familiares de muerte súbita, sin factores de riesgo cardiovascular, que tiene un debut de insuficiencia cardíaca que se acompaña de fibrilación auricular, con un fenotipo de miocardiopatía dilatada de etiología no aclarada hasta el momento. Es entonces cuando, para ahondar en el estudio de la miocardiopatía, el estudio etiológico, se decide solicitar una cardioresonancia en la cual, bueno, podemos ver, ¿no?, este ventrículo severamente dilatado con una fracción de eyección estimada en ese momento en 13%, con este hipertrabeculado a nivel en segmentos medios y apicales que cumplía criterios para no compactación del ventrículo izquierdo. La fracción de eyección del ventrículo derecho se encontraba también comprometida con... la fracción de eyección del ventrículo derecho también comprometida con una FEB estimada en un 24% y en las secuencias ponderadas en T2 se evidenciaba edema anterior pero no cumplía otros criterios para miocarditis aguda. No se encontró en las secuencias de realce, como pueden ver en la imagen fija, realce tardío con gadolinio, y había una imagen de un probable trombo a nivel de la orejuela izquierda. La aurícula izquierda severamente dilatada. Entonces, con los datos hasta el momento, la idea era pensar juntos qué consideramos de la situación clínica de este paciente. A. Considera se trata de una miocardiopatía idiopática, continúa con tratamiento médico optimizado. B. Solicita biopsia endomiocárdica para descartar miocarditis. C. Solicita estudio genético con panel de genes asociados a cardiopatías hereditarias. Y D. Ningún estudio paraclínico adicional tendrá influencia en la estratificación de riesgo de muerte súbita de este paciente. Capaz que le podemos pedir a Sergio qué opina en cuanto a la resonancia de este paciente, el paciente que tenía una fibrilación auricular, entonces el hallazgo puede ser una taquimiopatía. ¿Cuál es el valor de encontrar el hipertrabeculado o no compactado? ¿Es realmente una etiología específica el no compactado? Sí, rápidamente, ustedes saben que esto cambió, por lo menos a raíz de las últimas guías. Veníamos muy enfrascados en la no compactación, pero hoy se sabe que no es una cardiopatía en sí misma, sino que se puede ver en múltiples cardiopatías o incluso en el corazón del deportista, embarazadas, etc. Así que eso no nos sellaría que eso sea etiología, es un epifenómeno, diríamos. Dos comentarios del estudio de resonancia en este tipo de pacientes. Nosotros mostramos siempre las imágenes más lindas, pero en la práctica a veces es difícil, a veces no, es difícil en el paciente arrítmico, porque esto es gatillado y cuesta gatillar, por más que tienen una serie de artilugios tecnológicos para gatillar, se dificulta, la calidad de la imagen nunca es la del paciente no arrítmico, eso es real. Entonces a veces hay duda, ¿no? O sea, como todo en la vida no es blanco y negro. Digo para que ustedes sepan, cuando el paciente está muy arrítmico hay que tratar de regularizarlo lo más posible antes del estudio, porque si no la calidad del estudio o la información va a ser relativamente pobre. Creo que le pasa a todo el mundo eso. Insisto, uno muestra lo más lindo, pero no es el mundo real. Y lo dicho, que tenga edema o incluso que cumpla criterio de Ley-Lewis para miocarditis no descarta que sea el segundo insulto y que esté sobre una cardiopatía genética, más con la historia que tiene.
Bueno, Mariana, contanos cómo seguimos, pues estamos con poco tiempo. Bien, se realizó entonces el estudio genético. Un momento, ¿la fibrilación auricular jugó algún papel en la inestabilización clínica del paciente? No, en realidad se logró controlar y posteriormente... Pero cuando se debutó la FA, ¿se asoció a la descompensación? Sí. El debut de la fibrilación auricular fue con insuficiencia cardíaca manifiesta. Claro, sí. La FA fue el que precipitó el cuadro. Eso tiene mucha implicación en el manejo, por supuesto, la recuperación del ritmo sinusal, el concepto de taquimío, aunque ese concepto de taquimío puede tener muchos sustratos, desde que exista todo un sustrato, porque no todo el mundo que hace fibrilación auricular desarrolla taquimío, por tanto, pero es muy importante porque sí que la recuperación del ritmo sinusal y la optimización del tratamiento en pacientes con taquimío o que una arritmia rápida como FA con asincronía le desencadena el cuadro clínico, tiene mucha implicación clínica para el manejo, ¿no? Bien, gracias. Bueno, continuando entonces, se realizó el estudio genético de este paciente con un panel de genes asociados a cardiopatías hereditarias y se identificaron las mutaciones que podemos ver a continuación. Una mutación catalogada como patogénica a nivel del gen RBM20 y 2 mutaciones de significado incierto, una asociado a los canales de potasio para QT largo y una mutación también de significado incierto en el gen de la titina. Rápidamente, Valentina, ¿este estudio te cambia algo? ¿Es simplemente la FEBI lo que nos hace valorar el riesgo de fibrilación ventricular, de arritmia ventricular en este paciente, o este estudio genético te cambia algo en la conducta a tomar? Sí, este estudio es una mutación de moderado riesgo, no es de las más malvadas, pero sí, claro que hay que tenerlo en cuenta, quizás por todo lo que hablamos siempre de la duración del tratamiento médico, de que este paciente recién debutó y bueno, tenemos que darle un poco de tiempo a que se acomode, valorar la FEBI de vuelta, pero capaz que no me tomo todo el tiempo del mundo. Me tomo 3 meses, reestratificamos con la FEBI y vemos que no tenía realce tardío este paciente. Bueno, eso es un elemento como que baja el riesgo, pero igual sabemos que la presencia de una mutación genética eleva el riesgo. Entonces, tomando todos los parámetros en conjunto y sabiendo que es una mutación de moderado riesgo, sí hay que tenerlo en cuenta para indicar el desfibrilador. Venía un holter con una TV. Sí, bueno, eso la verdad son 6 latidos. Y en el contexto de un debut, paciente sin mucho tratamiento, no le daría tanto corte. Y los genes de significado incierto que se manifiestan ahí, que ahora le vamos a preguntar a Jimena. Uno es en el QT largo, ¿no? El segundo es en el QT largo, el tercero es en la titina, que como ya vimos no sería de tanta valor pronóstico. Pero ¿qué nos puedes decir de ese gen del QT largo en esta situación, o los genes de variantes de significado incierto? Y ya estamos terminando. Bien. Antes de todo, la variante patogénica, después hablamos, pero me parece que está en un hotspot del gen y no sé por qué está clasificada de riesgo intermedio. Me parece que al contrario, sería una de las variantes de alto riesgo. Después, las otras 2 variantes, el de la titina es un gen muy grande, difícil de interpretar. Las variantes de significado incierto han aumentado sustancialmente con el avance de la tecnología y los métodos de secuenciación. Entonces, es esperable encontrar variantes de significado incierto. Son cambios genéticos que no sabemos qué implicancia clínica tienen. Con los años, cuando haya más evidencia a favor de o en contra de, se van a terminar definiendo en patogénicas o probablemente patogénicas, o benignas o probablemente benignas. Eso es con los años. Y bueno, y ahí tenemos que ir después al fenotipo, ¿no? Entonces, sí, este gen, esta variante podría estar vinculada a un síndrome de QT largo tipo 2. En este caso no hay mucho antecedente de QT largo, además si tiene un QT largo podría estar vinculado un poco, ¿no?, a la miocardiopatía. Entonces yo por ahora lo consideraría como un hallazgo, tiene una frecuencia poblacional alta. Yo creo que por ahora las variantes de significado incierto no tienen indicación, no confirma el diagnóstico. Son cambios genéticos que no tienen implicancias clínicas, no tienen indicación de estudio familiar tampoco. Sí podrían indicarse el estudio familiar para hacer estudio de segregación. Bueno, en caso de que tuviéramos QT largo, bueno, si está vinculado, si todos los pacientes, todos los familiares con QT largo tienen
esta mutación, este cambio genético, bueno, serían elementos a favor de la patogenicidad, ¿tá? Pero bueno, eso se va a saber con el tiempo. Muy bien, muchas gracias. Brevemente, Mariana, contanos qué pasó con este paciente. Eso ya lo mostró Sergio, así que... Bien, entonces se considera que este paciente tiene una miocardiopatía genéticamente determinada, con un riesgo al menos intermedio para muerte súbita, y se realiza un implante de encardiodefibrilador en prevención primaria por recurso de amparo. Se realiza asesoramiento familiar, tiene un hijo de 7 años con un ecocardio normal, pero que continúa en seguimiento clínico e imaginológico. Muchas gracias. La verdad que fue un placer compartir esta mesa con todos. Sin duda, creo que tenemos que ser mucho más insistentes en cuanto a no quedarnos con la idea de la miocardiopatía dilatada idiopática, sino hacer una integración de la imagen, del estudio genético, de los hallazgos antecedentes familiares y los hallazgos clínicos, y sacarnos la idea de que la miocardiopatía dilatada es idiopática. Sí, desterrar esa palabra idiopática que no exista más en el vocabulario nuestro y buscarle etiología, ponerle nombre y apellido, que eso nos cambia el manejo también a futuro. Gracias a todos, perdona la mesa siguiente que estamos un poquito atrasados, que le robamos unos minutos. Un placer.